Hoy las dos grandes recomendaciones que tenemos, por un lado, es que solamente recomendamos que se testen los mayores de 60 años, aquellas personas con comorbilidades o factores de riesgo y las embarazadas, ¿sí? Esos son los tres grupos que nosotros hoy estamos recomendando con una mirada sanitaria en la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia, que deben testearse. Y con respecto al aislamiento, que es algo que ya se venía hablando en los últimos días y se venía conversando en otros ámbitos más allá del sanitario, la recomendación que hoy estamos transmitiendo es que solamente, digamos, aquellas personas con esquema completo, que los subdividimos en tres grandes grupos. Hablamos de aquellas personas con su segunda dosis colocada hace menos de 5 meses, aquellas personas con 3 dosis o aquellas personas que hayan tenido COVID en los últimos 90 días. Esos tres grupos no deben aislarse cuando son contactos estrechos asintomáticos. Siempre estamos hablando de contactos estrechos asintomáticos. Esas serían las dos grandes novedades en cuanto a los nuevos protocolos. A ver, si nosotros en nuestra familia, en nuestra casa, tenemos un paciente o una persona que nosotros ya sabemos que por algún criterio médico de laboratorio es COVID positivo, y nosotros formamos parte de ese núcleo familiar, debemos hacer el aislamiento como núcleo familiar. A ver, todos conocemos desde el primer día la dinámica que ha tenido la pandemia, cómo se ha ido modificando semana tras semana. Los mismos protocolos hace 2 semanas planteaban una cosa, hace una semana se modificaron y hoy se vuelven a modificar. No es porque la situación o los criterios del punto de vista médico sean cambiantes, sino que la pandemia ha sido cambiante y la situación de la vacunación ha sido cambiante. Hoy podemos tomar estas decisiones con el nivel de vacunación que tenemos. Nosotros hoy es una recomendación sanitaria la que hacemos, que solamente se testeen esos tres grupos. De las reuniones que tuvo ayer la ministra de Salud, la doctora Martorano, lo que también se planteó y se definió como una recomendación es que todas aquellas personas, sin importar el grupo de riesgo o edad, que tengan 2 o más síntomas de lo que todos ya conocemos, ya son considerados desde el punto de vista clínico COVID positivo. La realidad que nosotros, si comparamos este momento con lo que fue en mayo la segunda ola, nosotros vemos que el 80-90% de las personas que hoy son COVID positivos están en sus casas, cuadros leves. Y el 80-90% de las personas que están internadas son personas que no se vacunaron o esquemas incompletos. Así que eso marca claramente, digamos, los hechos, y nosotros desde la política sanitaria, que siempre trabajamos desde la evidencia científica, los hechos muestran que las vacunas son seguras, los hechos demuestran que las vacunas son efectivas. Nosotros en la provincia tenemos aproximadamente un 20% de nuestros menores de edad que falta completar su segunda dosis, y tenemos aproximadamente unos 50.000 o algo menos en toda la provincia que no se vacunaron. Esa situación es un número de la semana pasada, en los últimos días ha ido cambiando, se ha ido modificando, y tiene que ver con lo que ha ido pasando en las diferentes etapas de la campaña de vacunación. Los números, la efectividad de las vacunas, la seguridad de las vacunas, los hechos que vos recién me preguntabas de la internación, demuestran que las vacunas sirven, y eso ha estimulado que mucha gente se vacune. El pase sanitario ha estimulado que mucha gente se vacune y estos números han descendido. Por lo tanto, hoy en la provincia tenemos un porcentaje muy pero muy bajito de gente que no se ha vacunado. Nos pone en un número de un 90% con una dosis, un 82% con esquema completo y casi un 20% con terceras dosis. Eso nos pone dentro de las provincias con mejor ritmo de vacunación a nivel país. Y vuelvo a decir, eso se repite en el bajo nivel de pacientes internados. Mira, nosotros entendemos que por un lado tenemos todas las aperturas que todos conocemos y que las vemos y que están a la vista con respecto a la vida social, a la vida productiva del país y de la provincia. Los altos niveles de vacunación, y somos redundantes y repetitivos en los altos niveles de vacunación porque es lo que nos permite tener estas aperturas. Nosotros lo que recomendamos a todas estas personas es tener presente cuáles son los criterios de hisopado, como lo hablábamos antes, y tener cuidado al momento de socializar, digamos, el uso del tapaboca, el lavado de manos, la distancia social, no relajarnos con respecto a estos puntos.